Perfecto. Bueno, pues bienvenidos y bienvenidas a, digamos, a esta quinta tertulia de Tu Mundo Sin Filtros que pues, organizamos desde la Facultad de Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas de la Universidad Javeriana. Y hoy vamos a tratar, digamos, un tema que es muy, digamos, muy interesante. El título de la tertulia es de vegetarianos a veganos, ¿cómo inciden en la política internacional? Cómo, digamos, el aspecto, una decisión filosófica, una decisión moral de vida, que es digamos, no consumir o no utilizar productos de origen animal, impacta en aspectos directos de digamos, de la política, sobre todo temas que tienen que ver con la economía, con el cambio climático y demás. Me presento, mi nombre es Yago Gago, yo soy profesor asociado del Departamento de Ciencia Política en la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en la Pontificia Universidad Javeriana, y yo voy a moderar digamos, esta tertulia, para la cual tenemos pues, tres ponentes de primerísimo nivel, que ahora mismo les daré un poco la palabra para que ellos también digamos, se presenten. El tema de hoy, que si bien a veces pues, digamos, puede parecer que o normalmente se ha asociado siempre a una decisión que tiene que ver de manera general con la dieta, va mucho más allá que esto. Una decisión que antes venía siempre aparecía en los movimientos de contracultura y demás, cuando digamos, se dejaban de lado el consumo de productos animales, se admitían temas, digamos, se veía que eso implicaba no solamente una decisión de salud, una decisión personal, sino una decisión que tiene que ver con la ética, la política y el modelo económico. Desde hace ya unos años han tomado relevancia los modos de vida que dejan de lado estos, como les comentaba, estos productos de origen animal. Y estos dos modos de vida son pues, tanto el vegetarianismo como el veganismo. Lo que hace digamos, unos años se entendía como un modo de vida que incidía en la salud de sus practicantes, hoy en día ya va más allá. ¿Por qué? Porque el veganismo ya ha entrado en contacto directo, en conflicto directo con cómo entendemos nosotros el modelo económico capitalista, cómo entendemos nosotros el modelo consumista, cómo entendemos nosotros, digamos, el mundo que nos rodea, con impactos que hoy en día tienen, digamos, efecto directo en nuestro modo de vida, con los efectos que surgen hoy en día del cambio climático. Por lo tanto, hoy en día el veganismo ya se ha transformado en una forma de posicionarse ante el cambio climático y, por lo tanto, de enfrentarse al modelo socioeconómico consumista pues que se generó en el siglo XVIII-XIX hasta nuestros días. Dentro de este proceso, por lo tanto, y hoy en día vamos a responder a varias preguntas, es importante preguntarse cuáles son los alcances de este modo de vida y si se adecuó o no a una defensa del medio ambiente y digamos, y de los abusos del modelo económico actual. Sin más, voy a dar la palabra brevemente a nuestros ponentes hoy en día pues, para que se presenten y para comenzar, digamos, la tertulia de vez en cuando. Así que, por favor, primero, por favor, el doctor Javier Vaquero, por favor, si usted quiere presentarse. Bueno, muchísimas gracias, doctor Egowitz. Muy amable por la invitación, estoy encantado de estar acá. Un saludo muy cordial para el doctor Boyanik y para la doctora Angélica Alba, para toda la gente que nos escucha. Bueno, muy breve, yo soy abogado de la Universidad Externado de Colombia, soy máster en Derecho Animal y Sociedad de la Universidad Autónoma de Barcelona, también tengo una maestría en Derecho Ambiental y de la Sostenibilidad de la Universidad de Alicante, también en España, y actualmente soy candidato a doctor en la Universidad Externado de Colombia y digamos que me desempeño un poco en el ámbito profesional. En el momento soy servidor público, sí que los temas académicos pues giran en torno básicamente al derecho animal. Y bueno, así como muy rápido, ese es como un resumen de mi hoja de vida. Muchísimas gracias por la invitación, encantado de estar acá. Listo. Doctor Boyanik, si se quiere presentar brevemente, por favor. ¿Cómo no? Bueno, muy buenas tardes, casi noches. Saludar a todas y a todos. Soy Alan Boyanich, soy el representante de FAO aquí en Colombia. Llevo año y medio en el país y antes estuve también representando a FAO en Brasil, estuve representando a FAO en Chile y en Costa Rica.
Y por supuesto los temas que tienen que ver con sostenibilidad, agricultura, producción, consumo, son temas muy caros, muy importantes para la FAO y particularmente para mí. Así que va a ser un gusto el poder dialogar con todos ustedes sobre este tema. Aprovecho para saludar a los colegas panelistas y a ti, moderadora. Y profesora Angélica, por favor, si quiere, digamos, presentarse brevemente. Hola, buenas tardes para todos. Egoitz, al doctor Vaquero, al doctor Bojanic, muchas gracias por invitarme. Me encanta compartir el panel con ustedes y buenas tardes para todos. Yo soy Angélica Alba, soy profesora de tiempo completo del programa de Relaciones Internacionales de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Y este es un tema que me interesa de forma no solamente académica, sino también personal, pues soy vegana, así que también tengo, digamos, el punto de vista de una académica o una persona que se dedica a los temas de relaciones internacionales y que además, pues, ha considerado el veganismo como una opción de vida, así que, bueno, creo que este va a ser un tema muy interesante y el debate va a ser fantástico, así que me encanta estar aquí. Muchísimas gracias a los tres por esa presentación. Y vamos a empezar ya, digamos, directamente con el tema. Yo les voy a, digamos, el veganismo normalmente, bueno, normalmente no, últimamente, se está viendo como una opción, digamos, que se defiende de manera bastante fuerte para paliar o atacar uno de los grandes problemas que tiene ahora digamos, el ser humano, que es el cambio climático. Son estas decisiones de vida, son, digamos, válidas para acabar o para, digamos, paliar el cambio climático. Debe ser parte, el veganismo y el vegetarianismo debe ser parte, digamos, de una dieta sostenible y debe ser parte, por ejemplo, de las políticas de salud de los países para paliar esto, o no, o hay matices y demás. ¿Quién se anima a empezar a responder a esto? Angélica. Profesora. Bueno, pues, digamos, la cuestión del veganismo en términos políticos y en términos de política internacional, yo creo que es un tema como de muy reciente aproximación, ¿no? Desde estas perspectivas, además porque, digamos, hemos visto que en los últimos años el veganismo ha tenido un crecimiento muy importante y ha empezado, digamos, a ocupar más espacios en el debate público, en el debate ético y obviamente también en el debate de lo político. Pero digamos que es una cuestión bastante complicada intentar que el veganismo sea una política pública, o sea, parte de una política pública, básicamente pues porque se trata de una opción y de una elección personal, individual hasta este momento. Digamos, no se puede intentar imponer una dieta de ningún tipo a ningún grupo de población, pero sí, digamos que podría ser importante tratar de impulsar iniciativas, sobre todo relacionadas con la difusión de la información, de, digamos, el impacto que tiene en términos sociales, en términos económicos, en términos ambientales, el consumo de la carne, el consumo de productos de origen animal. Y evidentemente, pues esto podría ser parte, digamos, de un proceso de reflexión y discusión que podría llegar a elevarse, digamos, en cierto sentido, pues a un tema de política pública. Lo que sí es cierto es que de todas maneras, pues los seres humanos en este mundo, digamos, globalizado, con una profundización del el capitalismo y sobre todo del neoliberalismo, pues no solamente somos ciudadanos, sino que somos consumidores. Y en esas dos dimensiones, digamos que se puede centrar un poco la posibilidad de acción de nosotros como individuos y como individuos también organizados probablemente también en colectivos que compartimos o digamos que tenemos una visión similar sobre, digamos, las posibilidades de un estilo de vida vegano o por lo menos de una reducción del consumo de productos de origen animal. Y eso, digamos, que puede tener, digamos, una materialización mucho más evidente. Entonces, hay como dos formas en las que eso se puede visibilizar y es a través del voto. Hay cada vez más políticos que
tienen un discurso en el que hay una preocupación por los temas ambientales, incluso por los temas éticos. Digamos, un ejemplo muy claro es que en la elección del 2018 quedó elegida en Bogotá una concejala animalista. Y también hemos visto cómo hace algunas semanas se aprobó la ley que prohíbe las pruebas en animales en el Congreso de Colombia. Y eso puede ser, digamos, una forma de acción que puede tener impacto, digamos, en una política concreta frente pues, a algunos temas relacionados con el abuso y la explotación animal. Y por otro lado, pues está el consumo, que esas son las elecciones que hacemos conscientemente sobre qué productos consumimos, que no se refieren, digamos, desde el punto de vista del veganismo únicamente a la alimentación y a los productos dietarios, por ejemplo, sino que se refiere básicamente a cualquier otro producto de origen animal, el cuero, las pieles, la lana, la miel, etcétera. Entonces, esas dos creo que son las dimensiones más importantes, las de la ciudadanía y la del consumidor, en la posibilidad de impactar, digamos, realmente en ese ámbito de lo público con respecto, pues, digamos, a este impacto del consumo de productos de origen animal. ¿Alguno de los otros dos ponentes quiere añadir algo más? Javier, el doctor Boyanik. Sí, perfecto. Muchas gracias, Egoitz. Sí, yo creo que yo estoy muy de acuerdo con lo que dice la doctora Angélica. Cada vez que uno piensa en posibilidades de imposición, se va a estrellar. Y realmente, así tenga un soporte moral e individual muy fuerte, como lo tienen las opciones veganas y vegetarianas, e incluso con el impacto que generan en temas de cambio climático o temas de protección del medio ambiente. Pero el tema es, yo creo, la dificultad de trasladar estos componentes individuales, sumamente personales, subjetivos y respetables, como cualquier otro, al campo de la política pública. Incluso, por poner un ejemplo, y no hablemos solamente de nuestro país, incluso no solamente las dietas vegetarianas o veganas, sino el concepto de bienestar animal como un todo, no ha sido incluso tenido en cuenta como debería en los espacios de política pública. Digamos, miremos por ejemplo la Unión Europea. Tenemos un montón de reglamentos y de directivas que tienen relación con la protección de los animales, pero que en el fondo, cuando uno los mira, así el mismo Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea diga que los estados tienen que tener en cuenta a los animales como seres sensibles al momento de desarrollar políticas en relación con agricultura, con transporte, con un sinnúmero de asuntos. Muchas veces estos reglamentos y estas directivas no tienen realmente, el espíritu no es el bienestar animal, sino las cuestiones económicas y políticas. Por ejemplo, si es más caro producir carne de cerdo en Alemania que producir carne de cerdo en España, por decir algo, porque los estándares de bienestar animal son diferentes, pues ahí es que la Unión Europea tiene que reglamentar la situación para que no sea más barato en un lugar que en otro y no limitar el mercado. Entonces realmente esas directivas tienen ese impacto económico, pero el bienestar animal queda por detrás, lastimosamente. Entonces yo creo que el tema pasa por ahí, ¿no? Poder llevar a una política pública opciones tan importantes y que generan que son tan necesarias como el veganismo o el vegetarianismo, pues pasa por eso, ¿no? Pasa por un proceso de una serie de limitaciones y de problemas de política pública, valga la redundancia, económicos, que nos generan un problema grandísimo y que no lo vivimos solamente nosotros. Por eso pongo el ejemplo de algunas situaciones de la Unión Europea. Yo creo que por eso concuerdo mucho con lo que decía la doctora Angélica. Bien, sí, doctor Boyanik, ¿quiere añadir algo al respecto desde su punto de vista como representante de la FAO en Colombia? Señalizar los problemas en esta intervención, decía, ¿no? Que por un lado, sin duda alguna, tenemos un cambio climático que está golpeando el planeta y sabemos que ese cambio climático está asociado al calentamiento global. El calentamiento global está originado a su vez por las emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? Y entre ellas, uno de los tantos factores que inciden en el calentamiento global es pues la deforestación con fines pecuarios, ¿no? Pero es uno de los factores. Sabemos que las emisiones del parque automotriz, sabemos
de que tenemos hasta el transporte marítimo, sabemos que las fábricas, etcétera, ¿no? Entonces, el cambio climático tiene un costo enorme, compromete la producción agropecuaria, toda la computadora. Ustedes en este momento, todos ustedes serán hackeados. Todos serán hackeados, hijo de puta, hijo de puta, hijo de puta, hijo de puta, hijo de puta. Todos serán hackeados ahora mismo, malditos malparidos, pero yo hijo de puta. Disculpe un momento. Listo. Siga, por favor. Disculpe por eso. Sí, ¿no? Entonces, hay un tema ahí concreto, real, que son las emisiones de dióxido de carbono y de otros gases de efecto invernadero que están comprometiendo pues, la salud del planeta, ¿no? Por el otro lado, también tenemos millones de productores agropecuarios y uno tiende a asociar siempre producción agropecuaria con gran productor, lo cual no es cierto. Buena parte de la producción pecuaria, ganadera, hablemos de suinos, hablemos de bovinos, hablemos de aves, también descansa en manos de pequeños productores que es su fuente de ingreso y su forma de vida, ¿no? Y además, por ejemplo, los transhumantes que viven de la ganadería son personas que llevan siglos viviendo de esa forma de vida. Entonces, quitarles, por ejemplo, esa forma de vida, esa forma de sustento, tiene pues implicaciones para también las economías nacionales, tiene implicaciones para la economía de los pequeños productores, para esos miles de productores que realmente viven. Entonces, estoy dándole una perspectiva más económica, pero por supuesto también hay toda una perspectiva de valores, hay toda una perspectiva de modos de vida, hay toda una perspectiva de dietas y de sabores que también se le puede meter a la ecuación. Entonces, estamos hablando de una ecuación muy compleja, pero lo que sí tenemos que hablar, y esto lo dejo para mi próxima intervención, es que la propia Agenda 2030, ¿no? Más concretamente el ODS 11, habla de producción y consumo responsable, ¿no? Es decir, y además de cambiar hábitos alimentarios, de cambiar hábitos de formas de producción que puedan estar comprometiendo la sustentabilidad del planeta, ¿no? Ahí lo dejo por el momento. Perfecto. ¿Cómo es digamos, el impacto? Hemos hablado un poco en el cambio climático. ¿Se debería adoptar esto, digamos? ¿Se debería hacer políticas más agresivas respecto a, por ejemplo, a ir abandonando las industrias cárnicas, las industrias de explotación animal para, digamos, para combatir el cambio climático? ¿Esto debería entrar, por ejemplo, en la política internacional al mismo nivel que se está tratando temas como las emisiones de dióxido de carbono y demás? ¿O es bastante más complicado de lo que parece? Voy a empezar otra vez por usted, doctor Bojanic. Vamos a hacerlo al revés ahora. ¿Debería esto perseguirse de una manera más agresiva o es más complicado de lo que parece? Listo, ya puede hablar. Les voy a... No me quería hacer caso. Sí, no, disculpen una palabra. Para evitar un poco todo lo que ha pasado, pueden ustedes, digamos, pues por el tema de conexión y demás, pueden apagar el micrófono si quieren. Cuando yo les dé la palabra, yo les voy dando acceso al audio, ¿vale? Para que lo... Mejor. Hagámoslo de esa manera, me parece. Perfecto, sí, para evitar un poco de acuerdo. Levantamos la mano. También pueden hacer eso, sí, también pueden hacer eso. Bueno, le repito un poco la pregunta. ¿Debería esto perseguirse a nivel internacional de manera más agresiva? Pues, por ejemplo, como se ha hecho con las emisiones de dióxido de carbono, ¿o es más difícil de lo que parece? Sin duda alguna es más difícil por los factores que señalaba, ¿no? Pero, de todas maneras, lo que sí tenemos que ir viendo es cómo vamos cambiando de alguna manera formas de producción que son altamente emisoras de gases de efecto invernadero, ¿no? Y entre ellos hay prácticas concretamente, esto no estoy queriendo decir que hay que eliminar la ganadería, lo que estoy diciendo es cambiar ciertas formas, ciertas prácticas que son degradantes de los recursos naturales, porque siempre va a haber un consumo de carne, es decir,
van a haber consumidores que van a estar apostando a la carne, así como van a haber, obviamente, veganos y vegetarianos con todo el derecho, ¿no?, de decir, por favor, eso no es para mí. Entonces, de lo que se trata es de crear ese abanico de opciones, pero siempre pensando en las implicaciones económicas, ambientales, sociales y culturales, porque también el tema del vegetarianismo es una cuestión cultural. En la India es una cuestión que está imbricada en la religión, ¿no?, altamente imbricada en la religión, como también, por ejemplo, en la cultura de los países del sur de América Latina, el consumo de carne. Entonces, es por eso que es tan complicado el asunto y no es simplemente decir, vamos a tener una política en esta dirección. Lo que sí tenemos que pensar es en formas de producción y de consumo, porque también en el consumo hay otro problema muy grande, el tema del desperdicio de alimentos, el desperdicio de carne. Sabemos que buena parte de la propia carne que se consume, al menos una tercera parte de la carne que se produce, no llega al consumidor, sino que se desperdicia en el camino, ¿no? Entonces, también ahí tenemos un serio problema ambiental, económico, de uso de energías y hasta ético, ¿no? En un mundo donde hay casi un billón de personas pasando hambre, no es ético el permitir que se desperdicien tantos alimentos, ¿no? Doctor Vaquero, ¿usted qué piensa al respecto? ¿Piensa que esto, digamos, habría que hacer unas políticas más agresivas a nivel internacional, como ocurre, por ejemplo, con las emisiones de dióxido de carbono, o como comenta el doctor Bojanic, esto y que, digamos, es más complicado de lo que parece? Sí, yo creo que efectivamente hay que tener una apuesta mucho más agresiva de la que tenemos hoy, apoyados en herramientas que existen. Lo mencionaba muy bien el doctor Bojanic, la Agenda 2030, los ODS, pero sin duda alguna es muchísimo más difícil de lo que parece. Una cosa es decirlo y otra cosa es realmente hacerlo, y para eso dos ejemplos. ¿Cómo va a ser de difícil poder aterrizar estrategias de política interna y externa apoyado en dietas sostenibles si incluso apenas en el 2020 Bogotá acaba de aprobar un proyecto de acuerdo para el distrito en el que desincentiva las prácticas taurinas? Y me explico. Una situación como la tauromaquia, que es bastante menos polémica porque hay mucha más gente que está en contra de este espectáculo público, en tanto no hay una, entre comillas, satisfacción de un interés básico, que es el consumo, digamos, la alimentación de las personas, sino es simplemente un espectáculo, por lo que la perspectiva de la polémica frente a la situación es menor que las decisiones alimenticias y el uso de productos de animales para el sostenimiento humano. Si apenas hasta este 2020 estamos logrando, el Consejo de Bogotá apenas logró aprobar un proyecto de acuerdo que desincentiva las prácticas taurinas, teniendo una sentencia de la Corte Constitucional desde el año 2010 que le decía al Congreso de la República que tenía que legislar sobre el tema con una serie de características, como por ejemplo ir morigerando en el futuro y eliminando las conductas especialmente crueles con los animales para lograr decía la Corte, una homogeneidad entre el principio de bienestar animal y las repercusiones sobre temas culturales y de tradición. Pues con mucha más razón va a ser mucho más difícil utilizar los argumentos, digamos, de las dietas sostenibles, e incluso los argumentos ambientales que pesan sobre ellos, que lo comentaba muy bien el doctor Bojanic, por los impactos que tiene, por ejemplo, la ganadería en el tema del cambio climático, que son argumentos muy fuertes, es decir, que refuerzan la petición de que tiene que hacerse una apuesta mucho más agresiva, pero es sin duda alguna demasiado complicado. Otro ejemplo en el caso colombiano es la exportación de animales vivos, una situación que no tiene una política, digamos, una práctica que viene de una política que no deja realmente grandes rendimientos, pero que se sigue haciendo, que tiene unos índices de crueldad terribles contra los animales, que les supone estar confinados en barcos durante un mes,
para ser exportados normalmente a países de Oriente Medio. Entonces, generar apuestas donde el argumento central sea la necesidad de reducir el consumo de carne, eliminar las prácticas de ganadería intensiva, con miras a, de una parte, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, reducir la huella ambiental, pero también teniendo en cuenta los argumentos no solo de derecho ambiental, sino de derecho animal, es decir, de reducir el sufrimiento injustificado de los animales, es una apuesta absolutamente necesaria, pero absolutamente difícil. Y eso hay que tenerlo claro, porque uno puede intentar plasmar en una política pública algo que teóricamente parece muy claro y parece evidente, pero que es muy complicado. No lo escuchamos. Ya, ahora listo. Profesor Angélica, ¿tiene usted algún comentario al respecto? O sea, ¿usted cree que debería, perseguirse una política más agresiva a nivel internacional, desde su campo de trabajo, las relaciones internacionales, o es más complicado de lo que parece? Como se ha comentado un poco, como han comentado tanto el doctor Boyanis como el doctor Vaquero. Sí, yo estoy de acuerdo en lo que comentaban el doctor Boyanis y el doctor Vaquero, en el sentido en que sería ideal que pudiera ejercerse más presión y pudiera desarrollarse, digamos, algún tipo, primero de debate y de discusión a nivel global sobre las implicaciones de la ganadería extensiva, que no solamente, digamos, están relacionadas con lo que ya conocemos, es la destrucción de bosques, la destrucción de un montón de ecosistemas, básicamente para darle paso a una ganadería que se multiplica y se multiplica y se multiplica y digamos, no solamente tiene efectos sobre esos ecosistemas, la extinción de especies, sino que además esto está muy relacionado, por ejemplo, con el contexto que estamos viviendo en este momento. Y es que, como es más o menos conocido, la mayor parte de los virus humanos son de origen zoonótico. Es decir, provienen de animales y provienen de nuestro contacto con los animales. No quiere decir que los animales sean, digamos, nuestros enemigos, pero es precisamente esa relación que hemos establecido con los animales la que ha venido incluso a probablemente originar parte de los problemas que estamos viviendo en este momento. Es decir, cuando nosotros o cuando los humanos les quitan espacio a los animales, lo que hacen es poner en contacto especies que tienen estos virus, como los que probablemente, digamos, como el que probablemente estamos padeciendo hoy en esta pandemia, y evidentemente eso también se agrava con otras prácticas como la de esos mercados muy típicos en varios lugares del mundo, en donde hay animales vivos, donde se sacrifican en ese lugar. Todo esto es un caldo de cultivo tremendo para precisamente que se propicien esta serie, digamos, de riesgos que pueden terminar ahorita en esta pandemia y muy probablemente muy pronto en otra. Entonces, todas estas cosas deberían, en mi opinión, forzar esa discusión, forzar una reflexión sobre la relación que nosotros tenemos con los animales, independientemente de si tenemos, digamos, el principio ético de oponernos a la explotación y sufrimiento de los animales, pero si queremos verlo simplemente desde el punto de vista de nuestra propia supervivencia como especie humana, que básicamente somos animales, ¿no? Que compartimos el espacio con otros animales no humanos. Entonces, si nada más pensamos en eso, eso debería discutirse, eso debería estar planteado. Yo hasta este momento no he visto que se haya planteado ninguna discusión al respecto a nivel global, salvo las prohibiciones temporales de la apertura de estos mercados y pues todas las críticas que hay hacia el tema de la ganadería extensiva. Pero realmente yo creo que sí es mucho más complicado de lo que parece. Entonces, por eso es que para mí es tan importante y es algo que creemos muchos veganos y probablemente muchos vegetarianos, digamos, una de las presiones que se puede ejercer es básicamente a partir de esa resistencia que de alguna manera nosotros hacemos personalmente, individualmente, incluso pues ya hay movimientos que vienen creciendo a ese tipo de prácticas, no solamente denunciándolas, porque además, digamos, en el sistema actual,
en el sistema capitalista en general hay una separación, digamos, hay un desconocimiento del consumidor sobre el origen de lo que consume, ¿no? Esa relación ya no existe. Y si pensamos en los animales, eso está aún más difuso, ¿no? Nosotros ni siquiera sabemos de dónde viene la carne que se consume, en qué condiciones son tratados estos animales, y sobre todo también la salubridad, que impacta la salubridad de los humanos que la consumen. Entonces, esta separación, este distanciamiento, evidentemente, pues, nos hace perder de vista uno de los problemas. Y una de las cuestiones que podemos hacer es visibilizar esa cuestión. Entonces, yo creo que en el consumo, en las elecciones individuales, recae una muy buena parte de la posible, digamos, el posible direccionamiento de esta discusión, porque evidentemente pues estamos en un sistema capitalista, neoliberal, en donde el consumo y la demanda también genera pues una oferta. Y eso puede ser un paso, pero por el otro yo sí creo, y no soy tan optimista al respecto, que debe plantearse esta discusión, sobre todo en el contexto actual, en la que nosotros cuestionemos la relación de la relación de nosotros como animales no humanos con el resto de la naturaleza. Pero sí es una cosa supremamente complicada desde el punto de vista práctico y político. Gracias, profesora. De hecho, esto me saca digamos, un tema que es interesante, y es la relación que tiene ese modo, digamos, de consumismo que comentaban ustedes ahora mismo, y sobre todo la profesora, con la crisis que estamos pasando ahora mismo, ¿no? Este debate que existe sobre si, digamos, el consumo de animales en los mercados, pues en este caso en Wuhan, en China, pues provocó que digamos, que existan, digamos, este impacto con digamos, este salto del virus de los animales a los seres humanos. Pero no solo eso, no es que ahora mismo se haya provocado, sino que, digamos, ya hay muchos estudios científicos que lo están diciendo, sobre todo que vienen digamos, con el estudio de los diversos coronavirus que existen, que apuntan de que si se mantiene un poco esta relación que estamos teniendo con digamos, con los animales a ese nivel, este tipo de emergencias van a ir aumentando, van a aumentar en número y van a aumentar en gravedad. ¿Ustedes qué piensan al respecto? ¿Y creen que, digamos, eso puede pasar así? Y si creen que puede pasar así, ¿ustedes creen que, digamos, que el modo de vida vegano o vegetariano puede ayudar a paliar esto? O, de nuevo, no, es más complicado de lo que parece, sobre todo teniendo en cuenta de que hay lugares en el mundo donde pues, muchas personas necesitan, digamos, pues, sobre todo los países pobres y demás, necesitan digamos, ese alimento para sobrevivir. ¿Ustedes qué piensan al respecto? Y directamente ya, como aquí me he convertido un poco en el dador y quitador de palabra, doctor Baquero, ¿usted qué piensa al respecto de lo que acabo de comentar? Bueno, doctor Egoitz, sí, yo creo que nuevamente vuelve a ser más complicado de lo que parece. La verdad es esa. Sin lugar a dudas, y comienzo por donde terminó la doctora Angélica, que me parece que toca un tema importantísimo, y es ese desconocimiento o ese rompimiento entre la relación entre lo que se consume y el origen de lo que se consume. Mientras haya desconocimiento sobre los procedimientos y sobre el origen de los productos, sobre todo cárnicos o de origen animal, pues va a seguir existiendo este riesgo, ¿cierto? Ya nosotros ahorita podemos ver evidentemente la superación de las fronteras de este tema de la pandemia. Entonces, evidentemente es un tema global. Y el desconocimiento, la falta de educación también que se ha dado por parte de los estados a nivel internacional, pues también es generalizado. Nosotros en Colombia no tenemos unas apuestas fuertes por generar conocimiento en la población sobre este tipo de prácticas. No hay una sola línea escrita en política pública sobre tratamiento de los animales en mataderos. Hay por ahí una disposición en un decreto que ahora no recuerdo, 1300 tal vez, del año, bueno, se me escapa el número del decreto, es el decreto que reglamenta la inspección, vigilancia y control de los productos cárnicos y sus derivados, que específicamente el objeto del decreto es los animales comúnmente conocidos como de granja, ¿no?
no dice nada sobre los peces, por ejemplo. Y lo único que por ahí trae, que es una disposición adoptada del derecho comparado, es el llamado sacrificio humanitario, ¿no? La necesidad de generar inconsciencia en el animal antes del corte en el cuello para que muera por el desangre. Entonces, más allá de eso, uno no ve una apuesta informativa y educativa por parte de los gobiernos para generar, o de las entidades públicas en general, no hablemos de gobierno para no generar aquí tal vez una polémica, sino de las instituciones públicas, para generar un conocimiento sobre el manejo tanto de los animales en vida, en el momento de la muerte, y el manejo de los productos que se van a ofrecer a la población. Entonces, sin duda alguna, esta falta de información pues va a generar que los procedimientos se hagan mal o que no haya procedimientos, que la salubridad, digamos, de estos productos no la vigile realmente, la inspección, vigilancia y control no sea muy fuerte, y nos sigamos viendo enfrentados a esta serie de problemas que tienen origen en las enfermedades zoonóticas y en el mal manejo de los productos que se consumen que vienen de origen animal. Entonces, efectivamente, es más complicado de lo que parece, pero sin lugar a dudas, una apuesta necesaria tiene que ser, como lo digo, la información y la educación de la posibilidad que existe de tener alternativas para el sostenimiento de la vida humana. Y las dietas a base de plantas, pues evidentemente son una alternativa, pero no han sido una alternativa que esté en la agenda pública, y ese es el problema. No ha habido una apuesta, por lo menos por informar a la ciudadanía sobre cuáles pueden ser los beneficios o no, y esto también pasa por un tema político y es por un tema de fuerzas políticas, porque nosotros sabemos, y para nadie es un secreto, pues que la ganadería es un negocio que deja bastante rentabilidad, que tiene unos intereses poderosos en la política, en las instituciones públicas, y por ahí pues tenemos un obstáculo adicional que superar. Pero efectivamente una gran apuesta sería la información y la educación sobre alternativas que pueden ser las dietas vegetarianas y veganas. Sí, doctor Bojanic, por favor, ¿tiene algo que aportar al respecto? Ya. Okay. Yo quisiera, contestando un poco la pregunta, pero saliéndome un poco también, cuando hablamos de productos cárnicos, estamos hablando de una gran gama de productos muy distintos, ¿no? No es lo mismo el pescador del mar que vive de pescar unos cuantos peces, etcétera, la calidad de esa proteína, la sanidad del producto, que productos altamente congelados, que han sido congelados, descongelados, con hormonas, sin hormonas, productos que han sido masajeados, entre comillas. Entonces, estamos hablando de distintos productos desde el punto de vista nutricional, desde el punto de vista de los actores, desde el punto de vista de los intereses, ¿no? Entonces es difícil ponerlo en una sola caja todo lo que es productos cárnicos vis a vis productos vegetarianos. Así como también el vegetarianismo tiene que ser bien llevado, ¿no es cierto? Usted, Angélica, me va a leccionar en esto, pero hay que comer proteínas, hay que comer cereales, hay que llevar una dieta balanceada dentro del vegetarianismo o del veganismo, ¿no? Porque si no, también tiene implicaciones para la salud, como también el que solo come gorduras, grasas, carnes que han sido rota la cadena de frío y que tienen bacterias. Entonces, obviamente van a tener problemas de salud, ¿no? Entonces, estamos hablando de ver cómo, obviamente, ponemos en una determinada categoría cada uno de estos productos en función, por supuesto, del consumidor, pero ya desde la perspectiva pública, digamos, del consumidor público y los derechos. Por supuesto, todo consumidor en primer lugar tiene derecho a estar informado sobre el origen de la carne o el origen de los vegetales también, porque hay vegetales que están llenos de agroquímicos, ¿no? Inclusive de pequeña agricultura, ¿no? Más de una vez yo he visitado pequeños productores que no saben utilizar los agroquímicos y que
lo inundan de agroquímicos los vegetales. Entonces, el tema del origen es fundamental, creo que fue mencionado tanto por Javier como por Angélica, es fundamental. El segundo, el tema de la calidad del producto, cómo ha sido manejado, la trazabilidad de ese producto y, por supuesto, en función de esa información, de las implicaciones para la nutrición y la salud, que el consumidor esté en la potestad de tomar la decisión que le parece, ¿no? Es decir, esto independientemente de gustos y de culturas, es una cosa de obligación de que un consumidor no puede estar sometido a consumir productos que conlleven agroquímicos, hormonas. Hoy en día la mayoría de los productos tienen antibióticos, ¿no? Antimicrobianos, mejor llamados, ¿no? Porque están presentes en todos los lugares, ¿no? Y principalmente en las carnes hay mucho microbiótico, ¿no? Antimicrobiótico, quiero decir. Entonces, ya yendo un poco a la pregunta de si esto de las pandemias y de la relación con el mundo animal, el consumo, también es cuestión de ese ordenamiento, ¿no? Es decir, sin duda alguna, si vamos a estar consumiendo animales salvajes que no sabemos qué pueden contener, el riesgo que asumimos es altísimo, ¿no? Entonces, para eso justamente está la ciencia que nos permite ir haciendo los filtros necesarios para garantizar lo que estaba diciendo, que es la inocuidad de los alimentos, lo que es la trazabilidad, el saber qué contienen, cuál es el aporte a una buena nutrición, ¿no? Obviamente yo tengo amigos octogenarios que han sido veganos y vegetarianos y están llevando una vida muy saludable, así como también tengo amigos que son carnívoros y están en muy buenas condiciones arriba de los 80 años. Entonces, pero ambos han tenido que haber llevado cierta disciplina para poder llevar dietas equilibradas, ¿no? Entonces el tema de las dietas equilibradas yo creo que es también parte de ese mensaje que vale la pena transmitir ahora y evitar, por supuesto, productos desconocidos o que han sido sometidos a demasiados tratamientos que han contaminado el producto, ¿no? Sea vegetal o sea animal, ¿no? Listo. Gracias, doctor. Profesora Angélica, ¿quiere añadir algo al respecto? ¿Quiere comentar algo al respecto de lo que, digamos, de lo que han dicho los otros dos ponentes? No, pues digamos que entiendo esa parte como técnica del seguimiento, del origen de los alimentos de origen animal, y todo esto, digamos, tiene mucho sentido en un contexto en el que, por supuesto, no podemos aspirar a que una muy buena parte de los seres humanos dejemos de consumir este tipo de alimentos. Pero digamos que la discusión yo creo que va mucho más lejos porque evidentemente estamos hablando de una relación que en términos naturales está muy deteriorada entre los seres humanos y los animales. Y aquí me parece que, digamos, todo eso es súper importante, pero la pregunta de fondo es esa, es cómo nos relacionamos nosotros con los animales en el entendido de que la visión predominante, por lo menos desde el siglo XVIII, desde el siglo XVII, es que nosotros somos una parte distinta de la naturaleza y la naturaleza es un objeto de nuestro estudio y nuestra comprensión a través de una perspectiva científica y hemos roto casi completamente la relación que nosotros tenemos con los otros, con las otras especies y con los otros, con los ecosistemas como parte integral de ellos. Entonces yo creo que aquí hay una discusión que es mucho más compleja y es, nosotros somos parte de la naturaleza, nosotros no estamos por fuera de ella y actuamos y hemos actuado, sobre todo en los últimos siglos, como si eso fuera así, ¿no? Y yo creo que eso es lo que más daño está haciendo, tanto desde el punto de vista del calentamiento global, desde el punto de vista pues ya de los temas que hemos mencionado, de las pandemias, los virus, y desde el punto de vista ético.
¿no? Entonces, yo creo que estos temas son muy importantes, claro, en un mundo en el que la mayor parte de la gente consume este tipo de productos, pero yo pienso que esa es la, digamos, la pregunta más importante, ¿no? Y que vale la pena que reflexionemos sobre ella cuando pensamos no solamente en el presente, sino en el futuro del planeta y de, digamos, cuando intentamos prever, ¿no? Las amenazas que ya unas son muy evidentes, otras se están materializando, pero que pueden incluso ser mucho más críticas en el corto y en el mediano plazo. Vale, gracias, profesora. Bien, aquí todo esto lleva a una pregunta que es, digamos, que normalmente va de la mano, ¿no? Hay muchas publicaciones científicas ahora mismo y hay, digamos, sobre todo en las ciencias sociales y demás, que incluyen digamos, la decisión de ser vegano, de ser vegetariano, de manera indisoluble con ciertas opciones ideológicas de vida que son, digamos, que casi van de la mano. Y aquí viene, digamos, una pregunta que yo les quiero lanzar, que es, ¿ustedes creen que tanto el vegetarianismo como el veganismo son opciones inclusivas per se? O sea, tienen que venir de la mano, por ejemplo, con perspectivas feministas, perspectivas medioambientales, perspectivas de respeto a los colectivos LGBTI y demás, perspectivas de igualdad dentro de, digamos, del sistema económico y político mundial, o son dos cosas separadas. Una cosa es ser vegano y otra cosa ya es tener, digamos, ese tipo de opciones políticas. ¿Ustedes qué piensan al respecto? Vamos a, digamos, a repetir, vamos a volver al revés, entonces le voy a empezar otra vez a dar la palabra a la profesora Angélica y luego ya voy digamos, dándole digamos, la palabra uno a uno a ustedes. Profesora, ¿usted qué piensa al respecto? Ya. Bueno, sí, yo creo que hay un montón de estos elementos que se entrecruzan. Por un lado, digamos, la misma globalización ha profundizado un montón de desigualdades preexistentes, no solamente entre distintos sectores de la sociedad o entre distintos países, digamos, incluso profundizando la división internacional del trabajo, eso que mencionaban antes, ¿no? Unos países a los que les venden un montón de pienso para los animales y luego los crían y luego esta carne es consumida por los países, por la gente de los países desarrollados. Entonces, bueno, eso también se ha profundizado. Pero también, obviamente, ha profundizado esa desigualdad que para muchos pues es absolutamente natural, digámoslo así, y que yo creo que es también muy cultural entre los seres humanos y los animales, ¿no? Entonces, hay un montón de desigualdades profundizadas, ¿no? Por la misma dinámica del sistema. Pero por otra parte, claro, hay un montón de reflexiones y digamos de interseccionalidades, por ejemplo, desde la perspectiva del feminismo con respecto al tema del medio ambiente y al tema, digamos, del especismo, que es básicamente esa diferenciación que se hace entre unas especies y otras. Unas tienen más valor que otras, por ejemplo, los humanos con respecto a los animales o incluso entre los mismos animales, ¿no? La idea de que hay unos animales destinados para ser queridos y para ser compañía, como las mascotas, los perros, los gatos, y otros pues que están destinados para ser consumidos, ¿no? Entonces, en esa misma perspectiva, pues sí hay una serie de discusiones, por ejemplo, desde la perspectiva del ecofeminismo, pues que a mí personalmente me parece muy interesante y que surge más o menos a finales de los años 70, y es una perspectiva en la que, digamos, hay un sistema patriarcal que de alguna manera se alimenta, por un lado, del uso y la explotación de los cuerpos de las mujeres, ¿no? Para la satisfacción, digamos, del apetito sexual masculino, y de los cuerpos de los animales para su consumo como alimentos, ¿no? Y esta idea de que, digamos, dentro del sistema está legitimada esta explotación de esas otras especies o pues también de las mujeres, ¿no? Como objetos dominados, pues ha surgido desde hace un montón de tiempo
se ha hecho mucho más evidente y más visible en los últimos años. Tal vez en las primeras etapas del desarrollo del ecofeminismo no tuvo tanto éxito, pero sí son discusiones que tienen lugar de manera pues bastante más intensa en el momento actual y en los años recientes. Entonces, para muchos existe, digamos, o para muchas feministas existe una interseccionalidad también, no solamente en términos de clase o en términos de raza, sino también en términos de especie, ¿no? Y una de las cuestiones que también allí se plantea, por ejemplo, es la de la industria de los lácteos, ¿no? En la industria de los lácteos, pues todos sabemos de dónde viene la leche, es el producto, digamos, de la inseminación artificial, de la, digamos, de la inyección de un montón de hormonas a las hembras, sobre todo pues vacas, y de la separación obligada de esos terneros recién nacidos de sus madres. Entonces, claro, hay toda una discusión también acerca de la hembra, ¿no?, dentro de este sistema de explotación animal, sobre todo en el contexto de la industria láctea. Entonces sí hay un montón de discusiones y de temas que se vuelven transversales y que se vuelven como parte de un sistema, digamos, basado en la explotación, ¿no? Y en la explotación de recursos, en la explotación de los más pobres, en la explotación de los animales. Entonces, sí, hay varias, digamos, interconexiones entre distintos tipos de dominación, por decirlo de alguna manera, que son abordados desde distintas perspectivas, por ejemplo, desde el feminismo o de otras teorías, digamos, críticas. Ay, perdón. Muchas gracias, profesora. Ahora sí ya esto de andar ahí poniendo y quitando la voz a veces suena un poco extraño. Muchas gracias, profesora. Y doctor Vaquero, ¿usted qué piensa al respecto? ¿Usted cree que va de la mano, digamos, esa opción del veganismo y el vegetarianismo con opciones, digamos, ideológicas y políticas más inclusivas, en este caso, o que es una lucha, como comentaba la profesora, respecto al patriarcado dominante, o no, o es, digamos, están separados? ¿Usted qué opina al respecto? Bueno, sí, yo creo que definitivamente las opciones de vegetarianismo y veganismo entendidas como, no como nuevas, pero sí como progresistas, incluso desde hace mucho tiempo, pues sí van de la mano con otros movimientos inclusivos, ¿sí? Sí, necesariamente van de la mano. Yo quiero, digamos, retomar aquí una idea muy diciente que trae el profesor Stephen Wise, fundador de este maravilloso proyecto Non-Human Animals Rights Project, que busca un poco utilizar la figura del habeas corpus en favor de animales retenidos ilegalmente en los Estados Unidos. Él en uno de sus libros, Rattling the Cage, dice que el reconocimiento de los derechos de los animales no es un movimiento que se dé en razón al reconocimiento de una especie, y que esto tiene que ver con todos esos movimientos históricos de liberación de grupos oprimidos. La esclavitud en los Estados Unidos en el caso de los afroamericanos, incluso las mujeres en relación con el derecho al voto, por el simple razón de género. No ha sido una lucha que se haya dado en razón a que se les reconozca como seres humanos, sino a que se les reconozca como sujetos de derechos, como el reconocimiento de un derecho subjetivo digno de protección jurídica y de reconocimiento estatal. Entonces, bajo ese orden de ideas, en muchos casos, yo creo que en la gran mayoría, las opciones de vegetarianismo y de veganismo van ancladas a eso, a una posición moral, a una posición filosófica, según la cual no es permitido hacerle daño a otro animal, en este caso uno no humano, porque ese es un sujeto de derechos más que un mero objeto de derechos. Entonces el reconocimiento y la liberación de ese grupo oprimido, que en este caso sería distinto a la especie humana, pero que sigue siendo un grupo oprimido, no se da en razón a que tengamos que reconocerlo como un ser humano y tengamos que darle los mismos derechos de un ser humano. No, se da en razón a que es un sujeto de derechos. Y en ese orden de ideas no es dable para nosotros
atentar contra los derechos mínimos que tenga ese ser de conformidad con su especie, de conformidad con sus atribuciones particulares, y aquí ya habrá un sinnúmero de argumentos dependiendo de la posición ideológica que se tenga, por ejemplo, el abolicionismo de Gary Francione o el bienestarismo de Peter Singer, o las mismas teorías políticas de zoopolítica, de química y de Sue Donaldson. Habrán diferentes puntos dentro de los cuales uno podrá argumentar qué pueden ser los derechos de los animales, hasta qué punto se pueden reconocer, cuáles pueden ser esos derechos y cuáles no. Y ya cada uno tendrá su posición. Pero evidentemente el reconocimiento básico va anclado a una lucha de inclusión de grupos oprimidos en distintos momentos de la historia. Entonces sí van de la mano, para mí es evidente que van de la mano, y necesariamente va a ser un proceso de liberación, un proceso de reconocimiento de derechos, que, como el mismo que se ha dado históricamente para otros escenarios. El doctor Vaquero, antes de dar la palabra al doctor Boyanis, yo le quiero, o sea, es que lo que comenta usted me suena un poco a, y quiero que usted me aclare la duda o si tiene que ver o demás, es a este proceso que está apareciendo en muchos ordenamientos jurídicos internacionales, bueno, nacionales e internacionales, que es, por ejemplo, ver a, pues, digamos, voy a utilizar este término, pero igual posiblemente no sea el correcto, por favor, corrígeme, a objetos naturales como sujetos de derechos, ¿no? Pues si esto tiene que ver, por ejemplo, pues como lo que ha ocurrido en Colombia, cuando pues los páramos o incluso los ríos, como el río Atrato y demás, se convierten en sujetos de derechos jurídicos, cuando tienen que ver, por ejemplo, para ser reparados y demás. ¿Tiene que ver eso con lo que usted está comentando? Empezar a ver, digamos, aspectos que salen, digamos, escapan un poco al ser humano como sujeto de derechos y, por lo tanto, acercarlos un poco más a nuestro, digamos, a nuestra posición dentro de un ordenamiento jurídico, un ordenamiento político. Sí, claro. Tiene mucho que ver, pero hay que saberlo diferenciar. Es decir, la definición de elementos o componentes de la naturaleza como sujetos de derechos, como usted bien lo decía, los páramos, el río Atrato, tiene una gran diferencia con la consideración que estaba planteando yo al principio de los animales no humanos como sujetos de derechos, y es lo que tradicionalmente, bueno, tradicionalmente no, pero sí digamos que de un tiempo para acá algunos ordenamientos jurídicos han reconocido como la sintiencia animal. Desde ese punto de vista, el reconocimiento de derechos para otros componentes de la naturaleza inanimados, para mí sigue teniendo un componente clarísimo de antropocentrismo, porque está dado con un fin último que es garantizar los derechos de una u otra comunidad. Es lo que pasó, por ejemplo, con el caso del río Atrato, pero no es exactamente así en el caso de los animales, porque en el caso de los animales no humanos, el hecho de dejar de hablar de ellos como meros objetos de derecho y pasarlos a tener la consideración jurídica de sujetos de derecho, ya no se da por una consideración antropocéntrica, ya no se da por una consideración meramente utilitarista, sino se da por una consideración de lo que yo en alguna publicación denominé un bien jurídico propio, el bien jurídico propio de los animales en sí mismos, es decir, su existencia y su garantía en tanto son y tienen unos derechos particulares que son completamente distintos a los nuestros y que por ese mismo, digamos, siguiendo esa misma línea, no podríamos equipararlos a ese reconocimiento de derechos de otros componentes inanimados a los que usted hace mención, doctor, porque para mí en esos casos sigue habiendo un componente utilitarista, un componente, digamos, clásico de derecho del medio ambiente, de la sostenibilidad del ser humano como fin último, en la concepción o en la necesidad de proteger uno u otro escenario natural, y deja más de lado el carácter del animal como ser sintiente o como un sujeto que tiene una percepción particular de su mundo y en razón de la cual merece protección jurídica y procesal. Entonces, no sé si le contesté o más o menos. No, perfecto, perfecto. Le voy a pedir un favor, doctor Vaquero. Preguntan por el chat, a ver si podrían, digamos, mencionar el libro volver a mencionar el libro que usted mencionó en la intervención anterior. Claro que sí. Le voy a pedir un favor, si quiere, lo escribe en el chat para que le quede, digamos, claro a Alejandra, que es la que lo está preguntando, mientras yo le doy la palabra al doctor Boyanis, que también es interesante ver qué opinión tiene al respecto. Con el mayor de los gustos, claro que sí. Gracias, doctor.
Doctor Boyanis, ¿usted qué piensa de lo que acabamos de comentar? ¿Piensa usted que digamos que el veganismo y el vegetarianismo van de la mano indisolublemente por opciones inclusivas, ideológicas o políticas, o no? ¿O que van separados? ¿O qué es Yo lo que... diría que hay una perspectiva occidental y una perspectiva oriental, ¿no? Es decir, es difícil eh, eh, ver los temas de inclusión, por ejemplo, derechos de los animales, etcétera, como nosotros lo vemos vis a vis como lo ven en la India, ¿no? Es decir, en la India, por ejemplo, el tema de las castas, el tema del vegetarianismo, no, digamos, para un occidental son temas antagónicos, ¿no? O de otro tipo de prácticas que se tienen en esos países, por ejemplo, justamente la falta de equidad de género que se da y en poblaciones totalmente veganas, vegetarianas, etcétera, ¿no? Muy distinto, obviamente, es la visión, llamémosla occidental, donde obviamente de alguna manera se relacionan, no digo que hay un denominador común, hay ciertos traslapes entre ciertas visiones, cierta visión del mundo, cierto horizonte del mundo, donde muchos de estos temas de inclusión, de equidad de género, de respeto a los animales, de bienestar animal, de veganismo, están vinculándose, ¿no? Hay ciertas relaciones. Pero tampoco es que sea una cuestión tan rígida, ¿no? Es decir, es más frecuente encontrar ciertos casos de veganos con ese tipo de visión del mundo, pero también no los hay. Es decir, hay personas que lo hacen por temas estrictamente nutricional, ¿no? O por recomendación médica, por último, ¿no? Y no necesariamente por una visión del mundo, ¿no? Entonces, hay casos y casos, pero hablando en términos más genéricos, sí se puede decir que hay una relación entre estas distintas visiones del mundo con el veganismo y el vegetarianismo, ¿no? Gracias, doctor. Bueno, nos estamos acercando al final de, digamos, de la tertulia, que tuvo un comienzo accidentado, pero bueno, ya se pudo, digamos, se pudo solventar un poco y estamos un poco más tranquilos. Y para ir terminando, hay en el chat varias preguntas de las personas que están escuchando esta conversación y que es importante, digamos, que se las quiero trasladar para, digamos, pues para ver ustedes qué piensan al respecto. Y las voy a leer un poco en orden de llegada. No es... Franklin Montoya, por ejemplo, pregunta ¿cómo es posible concientizar a las personas? Sobre todo desde el punto de vista individual, ¿no? Hemos hablado mucho pues, que todo esto tiene que ver un poco pues, cómo tratamos, digamos, al mundo animal y tiene implicaciones políticas y económicas importantes. Digamos, esto sería una de las preguntas que hacen, ¿no? ¿Cómo es posible pues, generar una conciencia mayor cuando, y esto ya lo estoy añadiendo yo mismo a la pregunta, cuando vivimos en un sistema en el cual pues, promueve, digamos, ciertos comportamientos que van en contra de este respeto que estamos viendo. No sé si quieren que les hago uno a uno y responden o les hago han llegado 2 o 3, no han llegado más, les hago todas y luego ustedes, opinen sobre todas. Si quieren, yo les comento todas y luego ustedes opinan sobre todas y así, pues, vamos avanzando en el proceso. Benjamín Herrera, el profe Benjamín, pregunta, ¿ustedes creen que el vegetarianismo o el veganismo podrían salvar la destrucción de la Amazonía? ¿Y qué piensan del manejo que se ha dado a la soja en el cono sur al respecto del cultivo extensivo y demás? Y, el director Miguel Gómez pregunta, la FAO, y usted puede responder a esto directamente, doctor Boyanis, la FAO ha promovido la entomofagia, que si no me equivoco es el consumo de insectos. Exactamente. ¿Es posible su adopción? ¿Se entiende como una opción intermedia? ¿Qué aspecto puede tener, en eso? Listo. Voy dando la palabra otra vez por orden. Voy a empezar por la profesora Angélica
y luego ya, pues, digamos, vamos a ir pasando, digamos, de la profesora al doctor Vaquero y por último terminamos con usted, doctor Bojanich, o quiere, o mejor, mire, de hecho, lo he pensado mejor. Igual empiezo con usted, doctor Bojanich, porque es interesante ver digamos, la pregunta de la entomofagia, bueno, que a mí también me interesa mucho y me causa mucho, digamos, mucha curiosidad. Así que voy a empezar por usted, doctor. Sí, listo. Yo justamente como una pregunta muy enfocada, sin duda alguna me corresponde, pero antes quisiera dar algunas palabritas sobre el tema de la Amazonía y con esas dos preguntas yo me quedo y dejo las otras. Pero bueno, empezaré por lo de la Amazonia. Una respuesta concreta es no. Es decir, la Amazonía tiene un montón de factores que están contribuyendo a la deforestación. La ganadería extensiva es una de ellas, tal vez la más importante, pero no es la única. La minería, por ejemplo, ¿no? Es terrible lo que hacen con la explotación minera en la Amazonía. La invasión de las ciudades, la creación de centros poblados que también, carreteras para vincular distintas poblaciones, que muchas veces no tienen que ver con ganadería únicamente. Entonces, hay muchos factores asociados a la destrucción de la Amazonía. La ganadería extensiva contribuye, etcétera, ¿no? Pero es uno de los factores. Entonces, vamos a decir, el no consumir carne de la Amazonía no sería una solución total, porque además, como lo dije anteriormente, hay mucho pequeño productor que vive exclusivamente de eso. No es solo la gran ganadería industrial, comercial, la que deforesta, también la pequeña ganadería, inclusive la pequeña ganadería indígena, hay una contribución pequeña, pero sí la hay, ¿no? Ellos necesitan hacer sus cultivos, expandir sus áreas conforme crecen sus poblaciones, entonces no es tan blanco y negro el tema, ¿no? En relación a la entomofagia, consumo de insectos más concretamente, sí, la FAO ha hecho algunos artículos demostrando el valor nutricional de insectos que obviamente son apropiados para el consumo, fáciles de reproducir, es decir, en un mes uno puede producir una cantidad impresionante de estos insectos y tener alimento disponible ahí rápido y barato. Y obviamente los insectos son totalmente vegetarianos, es decir, comen plantas, ¿no? Es decir, no es como algunos peces que comen a otros peces, ¿no? Para alimentarse, o inclusive raciones animales que le dan a animales basadas en productos animales, ¿no? Pero bueno, el tema es que es una alternativa, también pongámoslo en su justa dimensión. No se trata de decir, el consumo de insectos vamos a solucionar el problema del hambre en el mundo. No. Contribuye, es una opción más a la que se le puede echar mano, dadas las ventajas que tienen. Aquí comemos las hormigas santanderianas, ¿no? En México comen los chapulines. Es decir, el consumo de insectos no es algo extraño a nuestras culturas, dependiendo países, hay países que son más consumidores que otros, entonces no es algo que queramos forzar, y por supuesto tampoco es que vamos a empezar a comer cucarachas fritas en el plato, ni ese tipo de cosas, ¿no? Se trata de ver cuáles son los insectos que pueden, acorde con la cultura, acorde con los gustos y el valor nutricional, la digestibilidad, porque se han hecho muchos ensayos sobre digestibilidad al consumo de insectos. Esto es un tema que tiene bastante respaldo científico, técnico, tanto desde el punto de vista de pruebas con personas que han consumido para ver cómo ha mejorado su nutrición, su estado nutricional de la persona, la palatabilidad, qué tipo de platos se pueden presentar que sean más apetitosos que los otros. Entonces, sí, es una opción interesante, limitada, ¿no? No esperemos que vamos a cambiar nuestros hábitos alimentarios y a un argentino decirle que deje de consumir su churrasco para decirle, bueno, ahora va a comer su plato de chapulines, ¿no? Es decir, pero sí podemos ir viendo como una opción que tiene
su nicho y que obviamente puede contribuir, principalmente ahora en época de pandemia. Yo creo que cobra aún más interés este tema, habida cuenta de que obviamente hay un empobrecimiento en el mundo, las perspectivas de crecimiento económico del menos 5% para el planeta. Hay países que van a decrecer hasta 10%. El impacto en la seguridad alimentaria, se habla de que alrededor de unos 180 millones de personas en este año se van a agregar a la cantidad de hambrientos en el mundo. Y por supuesto este tipo de alternativas ayudan, contribuyen a ver cómo, a dar respuesta a ese enorme problema que estamos enfrentando, que es el aumento del hambre. Y yo diría, no solo en el mundo, también en países como Colombia, vamos a ver un aumento en la cantidad de personas. Después de haber hecho enormes avances en la reducción de la subalimentación, podemos ver por efecto del desempleo, por efecto del cierre de opciones laborales, o de ingreso. Entonces tenemos que ir pensando cómo vamos a alimentar a esa gran cantidad de personas que van a estar en esa situación de inseguridad alimentaria, y esto es un tema que podría ayudar de manera muy pequeña. Hay que relativizarlo, no lo vamos a magnificar, pero no es un tema que se puede descartar, ¿no? Muchas gracias, doctor Bojanic. Doctor Vaquero, ¿usted qué piensa? Bueno, ¿qué respuesta tiene, o si tiene alguna respuesta a las tres preguntas que nos han hecho? ¿Cómo concientizar a las personas a nivel individual? ¿Qué impacto tiene esto en la Amazonía? O sea, si el vegetarianismo y el veganismo pueden, digamos, solucionar el problema de la Amazonía, junto a la pregunta de cómo se ha hecho la soja, digamos, qué manejo se ha hecho de la soja en el Cono Sur. Y por último, la pregunta sobre el consumo de insectos, que también ha hablado el doctor Bojanic ahora mismo. Bueno, listo, muchas gracias. Bueno, muy rápido, yo creo que frente al tema de la Amazonía, yo sí creo que, si bien es cierto lo que dice el doctor Bojanic en relación con que la ganadería extensiva pues no es el único problema que tiene la Amazonía, y la minería ilegal es uno de los grandes factores de deforestación, pues yo sí creo, y ahí me anclo un poco con lo que decía al principio, que ha hecho falta una estrategia pública para, por lo menos para generar información y concientización al respecto. Puede que el vegetarianismo y el veganismo no vayan a solucionar por sí solos los problemas de la Amazonía, pero sí que ayudarían a generar una nueva generación de pensadores que vean este tema como una posible alternativa. Y eso hace falta. Y por eso es que los espacios académicos en donde se debatan estos temas pues son tan importantes. Porque si los grupos sociales y los grupos académicos no presionamos la formulación de políticas públicas para mejorar y para solucionar problemas medioambientales crecientes y evidentes como el de la Amazonía, pues no, digamos que esa presión no va a venir de ninguna otra parte, porque la misma política ya ha fallado en esa labor. Entonces, sí creo que puede que no sea la única respuesta, pero sí que ha hecho falta una presión estatal para por lo menos poner en la agenda pública esta alternativa para eventualmente ayudar a superar los problemas pues, medioambientales. Se me escapa un poco, bueno, el tema sobre el tema de los insectos, pues creo que no ahí la voz autorizada, en tanto la pregunta iba para el doctor Bojanic, pues creo que no merece que le haga comentario adicional. Y sobre el tema de la concientización, pues sí, simplemente, yo creo que es imposible hacer una regla general, ¿no? Yo creo que es muy difícil. Cada uno de las personas que hemos analizado en algún momento la posibilidad de consumir menos o no consumir carne o no consumir ningún producto derivado de animales, pues ha tenido sus razones para hacerlo. Y lo comentaba usted, doctor Egoitz, al principio, puede ser por razones creo que era el doctor Bojanic, puede ser en muchos casos ni siquiera por motivos filosóficos y morales, sino por motivos de salud, por motivos médicos. Entonces es muy difícil dar una regla general, pero yo creo que la concientización debe partir de adentro, ¿no? Debe partir del conocimiento. El conocimiento es el que da lugar a saber qué es lo que pasa y por qué uno se pregunta las cosas. Si todo el mundo
Es decir, si por lo menos no sé, el 10% o 20% de los estudiantes, digamos, en colegios, vieran cómo es el proceso de matanza, llamémoslo así porque eso es lo que pasa, de un animal en un matadero, pues muy seguramente a partir de ahí empezaría un proceso de concientización, ¿sí? Entonces, son procesos personales, pero que sin duda alguna, como lo decía al principio, yo sí creo que le ha hecho falta apretar un poco las tuercas a los poderes públicos en este tipo de estrategias. Doctor Vaquero, una cosita. Es que han hecho una última pregunta acá y creo que usted es la persona indicada para responderlo. ¿Cómo conciliar la caza de animales con el fin de evitar un aumento desmesurado de su población y, por tanto, desequilibrios ecosistémicos con el veganismo o vegetarianismo? Y pone el ejemplo esta persona pone el ejemplo del pez león, pero supongo que podremos, digamos, referirnos a cualquier especie invasora ahora mismo. Perfecto, sí. Bueno, esa es una pregunta bien difícil de contestar. Y es una pregunta bien difícil de contestar porque ahí es la pregunta que refleja la dicotomía más grande entre el derecho del medio ambiente y el derecho animal. Y es la consideración de los animales como individuos o versus la consideración de los ecosistemas como un todo. Es muy difícil. Realmente, si uno, dependiendo, ahí también depende desde la óptica en la que uno se pare. El convenio de diversidad biológica le da una orden a los estados de incluso erradicar las especies invasoras que atenten contra los ecosistemas autóctonos. Eso supone, en términos de derecho del medio ambiente, que uno tenga la posibilidad de que incluso el Estado tenga la obligación de, como lo dije, erradicar, es decir, eliminar, arrasar completamente toda una especie por el hecho de ser de ser invasora, por ejemplo, y estar generando problemas a los ecosistemas de un determinado lugar. Pero desde el punto de vista de derecho animal, pues supone una atrocidad, porque supone completamente violar todos esos principios o derechos que yo mencionaba anteriormente sobre la consideración del animal como individuo. Y yo la última vez, la verdad, no, estos temas me cogen así un poco como de sorpresa, no los reviso hace algún tiempo, pero en alguna publicación sobre esto que tuve la oportunidad de hacer con el externado, había unas cifras entre el 80 y el 90% de las liberaciones de especies invasoras se dan es por la mano del hombre. Es decir, es muy poquito el porcentaje de los procesos ecosistémicos propios que generan este tipo de problemas. Somos nosotros los que en un 80 y 90% metemos la mano para meter una especie invasora en un ecosistema que no conoce y generar esos daños ambientales. Entonces yo hago algo que no debería hacer, pero lo dejo ahí, y es responder con una pregunta. ¿Por qué entonces, si tenemos principios en derecho ambiental como contaminador pagador, quien contamina paga, si tenemos esos principios que nos dicen que los costes ambientales tienen que pagarlos los generadores del daño, quien tiene el dominio de la acción generadora, ¿por qué en los casos de introducción de especies invasoras que atentan contra el medio ambiente, el que soporta el daño realmente es la especie con su erradicación y no nosotros que tenemos el dominio de la situación dañina y generamos en un 80, 90 o 90% la introducción de la especie invasora? Entonces, es una pregunta bien difícil de contestar y yo creo que estamos muy lejos todavía de poder tener una conciliación en ese tema. Gracias, doctor Vaquero. Y por último, profesora Angélica, ¿quiere usted aportar algo a las preguntas que se han realizado? ¿Qué opina al respecto? Sí, quisiera decir un par de cosas sobre las preguntas, sobre la pregunta respecto de la Amazonía. De acuerdo con lo que dijeron el doctor Bojanic y el doctor Vaquero, hay un montón de otros factores que juegan en este proceso de deforestación a enorme escala, pero creo que sin duda alguna el que más contribuye a la deforestación de la Amazonía es la ganadería extensiva. Yo estaba revisando unas cifras y encontré algunas que habría que contrastar y confirmar y demás, pero algunas cifras hablan incluso de más del 90% de deforestación de responsabilidad de la ganadería. Entonces, yo creo que, como le decía el doctor Vaquero, pues
digamos, no, el veganismo, el vegetarianismo no van a solucionar completamente el tema de la deforestación del Amazonas, pero sí que, digamos, una combinación de elementos como pues, este tipo de opciones de consumo, pero también una presión social, política, hacia los gobiernos, hacia las instituciones para garantizar la protección de los bosques tropicales y otros ecosistemas en peligro por diferentes actividades humanas, en este caso de manera muy especial, como lo repito, la ganadería, pues creo que es importante. Entonces yo creo que sí hay una relación muy clara y que los factores, digamos, o los elementos que podrían contribuir a detener ese proceso, pues son muy diversos. Con respecto al tema de la soya, sobre el tema de la soya se habla mucho porque pues hay un montón de gente que dice que pues entonces que los veganos dejen, sí, que los veganos sobre todo dejemos de comer tofu para proteger la Amazonía. Claro, hay una gran cantidad de cultivos de soya también que tienen que ver precisamente con este incremento de la deforestación del Amazonas, pero lo que hay que decir es que la abrumadora mayoría de toda esa soya que se produce en detrimento de ese ecosistema amazónico es para el consumo de los animales, es precisamente para el consumo de, digamos, del ganado. Entonces, sí hay, por supuesto, que un montón de, digamos, de reportajes y de cifras con respecto al tema de la soya, especialmente en Brasil y en el Cono Sur, que está muy relacionado con la industria de la ganadería, ¿no? Entonces, creo que eso es importante mencionarlo. El tema de la concienciación al respecto del veganismo, el vegetarianismo, pues yo creo que, digamos, vivimos en un momento en el que hay mucha información disponible y eso en muchos sentidos es una ventaja, ¿no? A veces es muy difícil encontrar, por ejemplo, esto que mencionaba el doctor Vaquero sobre los videos de cómo se produce, no solamente cómo se produce la matanza, digamos, el sacrificio de los animales en los mataderos, sino las condiciones de vida de esos animales, de transporte, etcétera. Y en el caso, digamos, de Estados Unidos y Canadá, que estaba leyendo recientemente, hay legislaciones que prohíben cualquier intento de filmar o de tomar fotografías de esos enormes, gigantescos instalaciones de precisamente esta industria de la carne. Entonces es muy difícil y por eso muchos activistas por los derechos de los animales pues se ven enfrentados a un montón de problemas, incluso judiciales, por tratar de visibilizar lo que pasa, ¿no? Yo en Colombia no tengo ni idea de cómo es ese tema, digamos, en términos legales, pero lo que sí es cierto es que pues hay información en diferentes fuentes, redes sociales, películas, documentales, en donde se muestra un poco la manera en la que son tratados estos animales no humanos. Y hay pues muchos recursos ahora, ¿no? Por ejemplo, en Netflix hay varios documentales que cualquiera que quiera saber un poquito más de estos temas puede verlos, invito a que los vean. Con respecto a algunos se enfocan más en el tema de la salud, ¿no? Como What the Health, pero también tocan los temas ambientales, los temas éticos, pero hay muchos recursos y yo creo que esto es una parte, digamos, de ese proceso de concienciación que, digamos, es bastante autónomo, como lo es autónomo en otros sentidos, ¿no? Por ejemplo, con respecto a lo que veíamos de las manifestaciones en los Estados Unidos y otros lugares del mundo con respecto al tema racial, hay mucho que uno puede hacer para educarse y para conocer, ¿no? Entonces hay muchos recursos disponibles. Y por otra parte, sí también comparto la idea de que debe haber una presión sobre las autoridades, sobre los gobiernos, para que haya una información mucho más clara sobre, por ejemplo, el aspecto dietario, que yo creo que es el que de pronto de primerazo es como el que es más susceptible a este tipo de estrategias, ¿no? Yo creo que es importante que, por ejemplo, esa misma información de Naciones Unidas sobre los riesgos para la salud del consumo de carnes y de carnes procesadas sea mucho más visible, que se empiece, digamos, a difundir esa información mucho más reciente del efecto en la salud humana del consumo de productos lácteos, etcétera. Entonces yo creo que
de nuevo, hay una combinación de factores, de esfuerzos desde distintas orillas, desde lo público, desde lo individual, desde lo social, que nos pueden ayudar, digamos, a conocer mejor esta realidad y evidentemente tomar decisiones conscientes tanto a nivel político como a nivel económico con la información, digamos, adecuada. Gracias, profesora. Bien, vamos a terminar con una última pregunta que va directa, va directamente dirigida esto suena así como un poco redundante, al doctor Bojanic. Una pregunta que está en el chat y con esto ya cerramos un poco esta muy interesante tertulia. ¿Tiene la FAO alguna posición sobre las carnes sintéticas, las de laboratorio? ¿Ha trabajado eso? Yo diría que es un tema nuevo, no hay una posición y digamos, es importante recordar siempre que la FAO es como un club de 197 países que la conforman, donde hay distintas visiones sobre distintos temas y a mí la pregunta más favorita que me hacen, ¿qué piensa la FAO sobre los transgénicos? Es casi la pregunta clásica que siempre me hacen. Obviamente hay países que están a favor de transgénicos y los promueven los transgénicos, los tienen en su legislación. Hay países que lo prohíben en su legislación, ¿no? Entonces, nosotros somos un foro de discusión, somos una plataforma, somos una secretaría de los ministros de Agricultura de esos 197 países. Entonces, no es que en determinados temas tengamos posición claramente, a no ser que sean aprobados por la conferencia de la FAO de los 197 países o por el propio Consejo de la FAO, que es un grupo menos de países, pero que representan a los países, ¿no? Entonces, en muchos de estos temas polémicos, nosotros tenemos que decir que es un tema donde hay visiones antagónicas y contrarrestantes. Pero volviendo al tema de la carne sintética, no es que tengamos una posición, es un tema que está en análisis, ¿no? Obviamente va a tener que ver con la inocuidad, es decir, y su valor nutricional, su contribución que pueda tener a la salud pública. Es un tema que está en análisis, he visto algunos documentos al respecto, pero no hay una posición. Nosotros siempre estamos a favor de la investigación, de desarrollar, y toda decisión siempre la basamos en ciencia, ¿no? Son decisiones basadas en ciencia, en estudios, en pruebas. Entonces, una vez esas pruebas son debidamente filtradas, es que se toman recomendaciones para que nosotros podamos ir adelante, ¿no? Siento ser un poco tibio ahí en la respuesta, pero esa es la situación. Sí, si me permite, todos los politólogos a veces tenemos este pequeño broma. Esa es la respuesta de la Organización Internacional. Pero bueno, ¿no? Correcto. Bueno, sí. Bien, les voy a abrir el micrófono a los tres porque ya pues les voy a, vamos a despedir la tertulia. Desde la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales y desde, mi persona, yo les quiero agradecer a los tres haber participado en esta, en un principio accidentada tertulia, pero luego se consiguió solucionar y por haber sacado este tiempo para hablar de un tema tan interesante y con implicaciones tan profundas que como es, el cuestionamiento de los productos animales en nuestro modo de vida. Muchísimas gracias, profesora Angélica Alba, profesora de Relaciones Internacionales del Departamento de Relaciones Internacionales de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Muchísimas gracias, doctor Javier Vaquero, abogado animalista, candidato a doctor por la Universidad Externado, y muchísimas gracias al doctor Alan Bojanic, representante de FAO en Colombia. Reiterarles otra vez más el agradecimiento y siempre que quieran, pues la Pontificia Universidad Javeriana, la Facultad y el Departamento de Relaciones Internacionales, a través de su director, el doctor Miguel Gómez, pues siempre será su casa. Gracias y nada, cuídense en la emergencia. Siempre a disposición, ¿eh? Un saludo a todos los que están presentes y qué pena que no pudo haber más interacción. Pero muy contento de haber participado. Muchas gracias. Vale, muchísimas gracias a los tres. Cuídense, que estén muy bien, que tengan muy buena tarde. Muchísimas gracias. Lo mismo, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Chao, Angélica. Chao. Hasta luego. Un placer. Igualmente.
Sí, y a las personas que nos seguían en el chat también, pues muchísimas gracias pues por la paciencia en un principio y por, digamos, y por haber estado presentes y por las preguntas que han sido muy interesantes. Y le esperamos en la siguiente tertulia que tengamos sobre Tu Mundo Sin Filtros, que será la número 6. Estén atentos a sus páginas web, a la página web de la universidad, a la página de Facebook, digamos, de la facultad y digamos, y a la cuenta de Twitter, Tu Mundo Sin Filtros, pues para que, digamos, para que sepan dentro de unas semanas tendremos la siguiente tertulia, que será de otro tema igual o mucho más interesante que el que hemos tenido hoy. Así que nada, muchísimas gracias, cuídense y que tengan muy buen día y muy buen fin de semana, el tercer fin de semana festivo, que siempre son pocos, que se nos viene. Así que disfrútenlo y hasta la próxima. A la próxima. Hasta luego. Chao, chao, hasta luego. Que estén muy bien, que estén muy bien. Chao.